Bueno, buenas noches a todos, bendito sea el Señor. Y hoy vamos a continuar, vamos a ver los enemigos de la cosmovisión bíblica, porque la cosmovisión bíblica tiene enemigos. Recuerden que desde la propia caída se ve la batalla que hay, ¿sí? Y es una batalla que es Dios mismo quien la determina. Es Él quien dice que tendremos una lucha contra todo lo que representa ahora el paganismo. Por eso vamos a ver Génesis 3, 1 al 6, para poder entender los enemigos de la cosmovisión bíblica desde la propia caída. ¿Ok? ¿Cómo dice? Dice Génesis 3 del 1 al 6 de la siguiente manera. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Padre Celestial, Señor Dios, gracias te damos en esta hora porque en tu gran misericordia nos permites el estar presentes esta noche para seguir aprendiendo, Señor, de la cosmovisión que tú nos has dejado en tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta noche abras nuestro entendimiento una vez más, que ilumines corazones y que nos hagas crecer por medio de la obra de tu Santo Espíritu para nosotros ser sal y luz en medio de este mundo que pretende, Señor, levantarse contra ti y contra tu santo nombre, para que podamos glorificarte en todo lo que hagamos. Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a continuar entonces, vamos a ver ahora los enemigos de una cosmovisión bíblica. La semana pasada vimos la forma como se despliega, pero para eso, para entenderlo, necesitamos entender cuál ha sido siempre la estrategia. No hay estrategias nuevas, no hay cosas nuevas por una sencilla razón. ¿Qué hay nuevo bajo el sol? No hay nada nuevo bajo el sol. La estrategia siempre es la misma. Fíjense ustedes que lo primero que notamos en este texto, que es el momento más trágico de la humanidad, es el momento en que estamos perdiendo la comunión con Dios. Nuestro representante federal, que es Adán, va a transgredir la ley y ahora vamos a ser enemigos de Dios. Y alguien podría decir, pero yo no fui el que estuve allá para comer el fruto. Pero la verdad es que vuelvo y repito lo que he venido diciendo. La Biblia enseña que el que diga que no peca hace mentiroso a Dios. Y en ese orden de ideas, pues nosotros también tenemos nuestras propias transgresiones. Por eso, lo primero que debemos entender en cómo comienza esto es el rechazo. ¿El rechazo a qué? El rechazo de una palabra específica de Dios. Aquí comienza todo el problema. ¿Sí? Satanás le pregunta a la mujer con que Dios os ha dicho. Se siembra duda, ¿no? ¿Con que Dios dice eso? No. Y recuerden lo que significa una palabra específica de Dios. Significa que es no solamente absoluta, sino que también significa que Él es el dueño del monopolio de la verdad y que no es ningún ser humano, que no hay nada creado que tenga el monopolio de la verdad.
Y lo primero que Satanás hace, y sigue haciendo, es, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Saben cuál es el problema con esa pregunta? Que la pregunta en sí tiene un postulado mentiroso, porque no fue lo que había dicho Dios. Cuando se acercan y nos dicen, no, es que Dios no dice eso. Y, por ejemplo, como ustedes lo planteaban, que yo lo he escuchado, no solo porque ustedes lo planteen, yo lo he escuchado, no, es que Dios dice que hay que obedecer en todo al César. Eso es lo mismo que con que Dios dice, porque la pregunta sería, ¿a quién debemos obedecer primero? ¿A los hombres o a Dios? Es una buena pregunta, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros decimos hay que obedecer a Dios primero que a los hombres, prácticamente la respuesta es con que Dios ha dicho eso. Pero Dios dice que hay que obedecer primero a Él que a los hombres. Esta pregunta que está haciendo Satanás es mentirosa, porque es equivocada, porque nunca se había dicho tal cosa. De todos los árboles, Dios había prohibido solo el conocimiento del bien y del mal. Noten ustedes la astucia con la que se lleva a la mujer a cuestionar no solamente el orden de Dios, sino la autoridad misma de Dios. Quieren llevar a cuestionar la posibilidad de que haya un mandato específico, lógico y racional de Dios. No puede ser que haya un mandato específico, que haya un mandato lógico, que haya un mandato racional de parte de Dios sobre estos temas. La pregunta de Satanás entonces va dirigida contra cualquier palabra específica que fuera de su experiencia. Es decir, él le dice a Eva, no hay una palabra específica. Es lo que tú quieras percibir, interpretar. Eso es lo que le está diciendo. Él convierte en relativa la palabra de Dios con esa pregunta, ¿con que Dios ha dicho? Entonces no hay un absoluto de parte de Dios. Lo que hay son relativos. ¿Sí? Es la misma pregunta que los hombres incrédulos dentro de la iglesia y afuera de la iglesia nos han hecho durante toda la historia. Esa es la verdad. ¿Quién está preguntando? No tiene nombre. Pero... Ok. No. El segundo enemigo. Segundo enemigo. Ya entra el primero, no hay una duda. Oye, ¿si será que Dios dijo eso en la Escritura? ¿Y si será que la Escritura es confiable? ¿Y será que no es relativa? Debemos recordarnos que aún el hecho de interpretarla a nuestra manera, aún cuando creamos que es lo que Dios manda, es relativizarla. Porque entonces ya no está sujeta a sí misma, que es el absoluto. Ahora está sujeta a algo externo, que es relativo. En segundo lugar, una mentira grande. No morirán. No morirán. No morirán. Ante la respuesta de Eva, que ella podía comer de todos menos dos, y que morirían si comían de los árboles prohibidos, ya Satanás no persiste con que tengamos una duda sobre la palabra. Ahora va más allá. Ya no somos responsables, ya no somos racionales, porque aquí ya no es una palabra específica. Recuerden, ahora se ha metido lo que vimos dentro del materialismo histórico. ¿Sí? Y es que relativismo, la experiencia, lo que percibamos. Y entonces en ese orden de ideas,
Satanás ya no necesita trabajar sobre eso, ya hemos abandonado la escritura. Ahora él opta por negar abiertamente lo que Dios dijo. Y miren cómo lo niega, ¿sí? Porque esa negación es crucial. Le dice a Eva, oye, no morirán, no morirán. Tranquilos, no van a morir. Hermanos, no se preocupen. La ley de Dios no es para nuestros tiempos, no van a morir. Vuelvo y repito, una cosa es que seamos salvos por cumplir la ley y otra cosa es que seamos salvos para vivir como querramos. Son dos cosas no solamente diferentes, sino diametralmente opuestas. ¿Qué significa esto? Esa es la parte que nos debe llamar poderosamente la atención. ¿Por qué? ¿Qué significa? En primer lugar, significa que Adán y Eva ya no tenían que dar cuentas a Dios. Adán y Eva no tienen que dar cuentas a Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué significa? Adán y Eva no sufrirán ningún castigo. No sufrirán ningún castigo. Por cierto, es tremendo. El cristianismo hoy apoya un sistema que le dice a los delincuentes, oye, miren, no hay que dar cuentas a Dios. Ellos podrán decir que no lo dicen de esa manera, pero les dan un ejemplo de que no. Y les dicen, ellos no son los culpables. La culpa es de la sociedad. Saben, a este país no le pareció extraño que Petro, antes de ser presidente, ponderara la película del Guasón en la primera parte. Y esa película enseña la mentira de Satanás. ¿Mm? Pero la iglesia le dice al impío y a todo el mundo que no tiene que dar cuentas a Dios. Al propio cristiano cree que puede vivir como quiera porque no le tiene que dar cuentas a nadie. Esa es la mentira de Satanás. ¿Sí? No tendrán que sufrir ningún castigo. No tendrán que sufrir ningún castigo por desobedecer a Dios. Por desobedecer a Dios. ¿Saben cuál es el problema con esto? Esto pone al hombre ahora como su propio juez. Porque ellos deciden que es justo, que es injusto, y si hay castigo y no hay castigo. Entonces ahora son sus propios jueces. Pasaron a ser sus propios jueces. ¿Saben? Los textos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muestran y dicen directamente que Dios al que adopta por hijo le alcahuetea todo. Lo azota. ¿Saben una cosa? Una cosa es que Dios a nosotros como sus hijos nos discipline para ser edificados a la estatura de Cristo. Y otra cosa es el castigo de condenación. Son dos cosas diferentes. Pero no quiere decir que no seremos disciplinados si hacemos las cosas contrarias a Dios.
Y es una de las mentiras que hoy se le vende a la iglesia. ¿Sí? ¿Y saben qué es lo tremendo de eso? Que entonces, hoy, la iglesia tiene un comportamiento contrario al carácter de Dios. Pero no se preocupen, no habrá castigo. ¿Cómo creen? Si Dios es solo amor. Pero ya no es fuego consumidor. Saben, yo a veces le pregunto a todos los jóvenes, ¿Dios muestra su amor en la salvación? Sí, claro. ¿Y al condenar al fuego eterno al impío no muestra su amor? Pero la verdad es que sí. Cuando Dios condena, demuestra amor. Amor por su Hijo. ¿Sí? Y no son mis palabras, por cierto. El mismo Señor Jesucristo las dijo. Entonces ahora son sus propios jueces. ¿Sabe qué significa eso? En tercer lugar, que ahora el hombre ya no es mayordomo responsable ante Dios. Entonces ya no somos mayordomos responsables ante Dios. Es bueno que se averigüen algo interesante que está pasando en el ICBF. Los hijos de todos esos asesinos guerrilleros ahora tendrán que amar a sus padres porque sí. Alguien tiene que buscar un debate con los del ICBF, ¿saben? Porque hay varias preguntas para hacerles. Hay varias preguntas. Mire, ustedes tienen que preguntarse esto. Si el proceso de paz de Santos, de todos los procesos de paz que han habido, hombre, yo sé que la mayoría de los jóvenes que están aquí no vieron el proceso del Caguán, yo lo vi, ya había regresado a mi país. Y eso era repartición de vagabundería. Esa es la verdad. Aquí no ha habido un verdadero proceso de paz porque Dios dice que sin castigo no puede haber paz y sin evangelio no puede haber paz. Pero sin evangelio verdadero, ese que manda a arrepentirse, ese que le dice incluso al que robó que tiene que devolver 3 veces lo que se robó. Bueno, al menos eso dijo el Señor Jesucristo en la Reina Valera. ¿Sí? Ese que dijo, basado en su propio carácter, en su propia ley, al que espada mata, a espada debe morir. Y se lo dijo a Pedro en el Getsemaní. Cristo es demasiado santo y puro para dar una lección a Pedro con las leyes del César. Y hoy, bueno, desde esos gobiernos ya llegamos al punto en que ya nos dijeron lo siguiente. Sentaron en la misma fila, en las primeras sillas, a los asesinos que estuvieron en el M-19 y a nuestros policías y militares que fueron los que pusieron el cuerpo para defendernos. Y a las dos partes las condecoraron por igual. Ustedes tienen que hacerse una pregunta como personas que razonan. Si él dijo que eso era lo que tocaba, aunque no nos gustara y aunque nos pareciera que eso estaba mal, pero que los equivocados éramos nosotros, ustedes tienen que hacerse esta pregunta. ¿Cómo hace él para ese acto simbólico que hizo con militares y guerrilleros llevarlo a todas las áreas de la sociedad y obligarnos a eso? Pues fácil. Eso se tendrá que ver desde la educación, eso lo tendrá que hacer el ICBF, eso lo tendrán que hacer todos los estamentos de este país. Pero nosotros nunca nos preguntamos si tenemos la equivocada idea de que es una payasada de él. No es un payaso. Somos tontos y nos reímos de lo que él dice, es otra cosa, pero deberíamos tenerlo bien en serio. Si ustedes revisan la historia de Camboya, de la Unión Soviética, de la Alemania nazi, de la China de Mao, si ustedes revisan todo, se van a dar cuenta que siempre han actuado así porque esto es lo que ellos creen.
Miren, hermanos, cuando las feministas dicen somos hijas de la serpiente, no están jugando, ¿oyeron? Yo no sé si ustedes han escuchado ese canto, yo sí se los he escuchado. ¿Ven? Cuando ese hombre se paró y condecoró a, me cuesta decir excombatientes, a asesinos, pues yo no sé si uno puede ser ex asesino, no, a asesinos del extinto M-19, que tampoco sé si está extinto porque cada vez que hay marcha sacan esa bandera, ¿sí? Cuando él los condecoró a ambos y los puso a que obligadamente tenían que perdonarse, entre comillas, contrario a lo que dice Dios. El propio Señor Jesucristo dijo que si el tal no se arrepiente, ve y con 2 o 3 testigos, y si no se arrepiente, por favor. Pero lo que pasa es que la iglesia dice, ay, pero eso es solo para nosotros. No, Señor. Lea toda la Biblia y mira el contexto en que está explicado ese mismo texto. Es que para empezar, ni siquiera a un hermano se le puede exhortar hoy por aquella mentira de el Señor dijo que no juzgues para ser juzgado, y entonces que el resto de pasajes donde Él explica eso se está contradiciendo. Volvemos a lo mismo. Ya no somos responsables de nada. Esa es la verdad. Estudiamos la Biblia como si fuéramos una secta de a pedacitos, de a sectores. ¿Sí? Lo que nos gusta, lo que no nos gusta lo pasamos por encima. Entonces, siendo así, háganse la pregunta, ¿cómo va a ser esto con las familias disfuncionales que están destruidas, que están en guerra, que hijos están en guerra contra sus padres? Háganse la pregunta, ¿cómo el ICBF va a arreglar este problema? Háganse la pregunta desde el Consejo de los, no sé, comisarías de paz, de todos esos nombres que se han inventado para que no podamos discernir bien lo que están haciendo. Parecen magos haciendo actos de magia, ¿no? Y entonces saco el conejo acá y tengo allá la modelo para que le pongan cuidado a la modelo. Y eso hacemos, ¿no? Porque los medios de comunicación de este país, que son bien progresistas, lanzan cortinas de humo. ¿Y qué el escudo? Entonces va a entrar el escudo. ¿Y qué? ¿Y el resto de cosas qué? ¿Sí? Entonces, ¿en serio eso hay que tomárselo de verdad? O sea, hay que preguntarnos, ¿y aquí qué hacemos? ¿Y qué será lo que ellos quieren hacer? Pero no cuestionamos nada. ¿Sí? Entonces, siendo así, dice, ellos no son responsables ante Dios. Para nada son responsables. Al contrario, les damos una medalla. Los premiamos. Démosles un salario. ¿Ustedes han revisado cuántos, cómo es, agentes de paz? Gestores de paz. Es lo mismo que un agente de paz de los de George Orwell en 1984. Es verdad. ¿Sí? ¿Cuántos agentes de paz o gestores de paz tiene este país y cuánto presupuesto gastan en eso que nos lo roban a nosotros en impuestos excesivos? Porque esa es la otra. Ahora creemos que el César tiene derecho a cobrar más impuestos que Dios, cuando Dios es el dueño de todo. E interpretamos esos textos como queremos, no como Dios lo dice. Mi hermana Diana. Sí, pastor, es que su merced habla y toca un tema muy fuerte que es exponer la verdad. Y cuando uno expone la verdad, y más con los otros hermanos cristianos, se molestan y a veces lo censuran a uno. O le hacen el feo, le dicen, mira, es que te falta amor, no se te ve el amor de Dios. Entonces uno dice, Dios mío, pero es que, o sea, esto no se trata de amor, se trata de lo que está pasando, de la realidad en que vivimos. Y eso es muy fuerte y está como muy arraigado en las iglesias. Sí, tiene arraigo, la verdad. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero ahí sí la pregunta, ¿no? ¿Qué dice Dios? Porque recuerde también algo, mi hermana Diana, y lo que le voy a decir es doloroso y triste. Las ovejas escuchan su voz y lo siguen, lo que no, no hay nada que hacer. Y aquí estamos por el remanente. Es verdad. Aquí estamos porque el remanente va a escuchar y esto va a crecer. ¿Sí? Y va a ser interesante porque aquí estamos, ¿no? De varios países. Se pone chévere. ¿Ve? El cuarto enemigo. Bueno, no, el cuarto punto de este segundo enemigo. ¿Cuál es? Ya llegando hasta acá, nosotros entonces, o nuestros padres en el Edén, igual ahora como lo vemos, podían escoger la inmortalidad aparte de ninguna obligación ética.
Entonces, podían, y note usted, o noten todos ustedes cómo esto se está dando. Podían incluso escoger la inmortalidad mm, aparte de ninguna obligación ética. ¿Sí? Podían gozar de la vida eterna. Es la mentira de Satanás, ¿no? Podían gozar de la vida eterna. En otras formas. ¿Sí? Ellos pueden determinar su propio futuro. Imagínense. Él entonces se olvida de la mentira que dijo al principio y ahora se va por estos 4 postulados. ¿Saben cuál es el problema con eso? Justicia social se llama, ¿no? Justicia social. Imagínense ustedes, yo solo les voy a hacer una pregunta para que vean hasta dónde llega esto. Según el apóstol Pablo, en Romanos 8, dice que toda la creación gime a una esperando el momento de nuestra glorificación para que la creación sea restaurada. Oiga, ¿ustedes me pueden explicar cómo estos sacerdotes de Baal ahora pueden restaurar la creación a punta de plata? Todo es redención. Pico y placa, redención. ¿Cómo se redime? Con dinero. A la madre naturaleza la madre naturaleza no se destruye si usted paga con dinero el día del pico y placa. Mire, yo les voy a hacer una pregunta que les hago siempre a mis estudiantes en economía. ¿Cómo se acaba el pico y placa? A ver, vamos a hacerlo rápidamente. Mis estudiantes no pueden responder. ¿Cómo se acaba el pico y placa? ¿Quién me dice soluciones para el pico y placa? Rapidísimo. Alguien que se atreva y me diga, yo creo que haciendo esto. A ver, dígame, mi hermana. No incentivando la venta de más carros, hermano, es lo que yo digo. No, no es la forma. No es la forma. Mi hermana, o creo que es mi hermano Giovanni. Mi hermano Giovanni, ¿cómo? Bueno, por ejemplo, en países europeos se incentiva la bicicleta o sea, No, transportes. no es la forma. No es la forma y lo voy a demostrar rápidamente. Mi hermana Diana. Pues pastor, muy sencillo, mejorando la malla vial, creando nuevas rutas alternas, nuevos No es la puentes. forma. No, ay, santo Dios. No es la forma. Saliendo No es la a... forma, créame. Mi hermana Marce, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la cara? Quitando la gasolina. No, tampoco es la forma. Eso es ambientalismo secular. Así es la forma. ¿Cuántos de ustedes me dicen así, rapidísimo? En menos de 30 segundos, en menos de 15 segundos. ¿Cuántos municipios tiene Colombia? Millón ciento y pico. 32 departamentos, 32 capitales, pero por eso Millón 150. 1270. 1250 es la cosa. 1250. Perfecto. Ustedes saben, el estatismo no solo se caracteriza por ir controlando todo, sino por centralizarlo todo. Este país es socialista desde hace más de un siglo porque somos estatistas por naturaleza. Por eso no tenemos por nombre Estado, sino departamento, lo cual es muy propio de la Revolución Francesa. ¿Sí? 1250. Fácil. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Colombia? Rápidamente. 46 millones. Bueno, yo le he puesto a 55 millones. 55 millones. Mi hermana Paola Moyano, qué gozo verla por acá. Cuénteme. Paola, bueno, creo que se confirmó.
¿Alguien me hace favor y me divide 55 millones entre 1.250? ¿Cuánto da eso? Creo que Paola se congeló, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se cayó ya? Vale. 44.000. 44.000. Si quieren nos volvemos pesimistas. Y ya les voy a decir qué ejercicio estoy haciendo. Hijo, ¿me lo baja por favor a 150? ¿Me lo baja por favor a 150? ¿Cuánto da? 47,800. 47.800. 47.800. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Cuántos municipios grandes o ciudades grandes, hablemos de ciudades grandes, tiene Colombia? Pobladas, realmente. Que al menos lleguen a 700.000 personas. ¿Sabían que no tenemos 30? Si usted tiene 55 millones de gallinas, ¿cuál es la mejor manera de controlarlos? Metiéndolos en menos gallineros. Sería 366.000 realmente. Eso, 360. Me quedo con este número, me encanta. 366.000. ¿Saben? Hay una función que sí tiene el gobernante civil, dentro de las tres que tiene bíblicamente hablando. Y es el hacer justicia e infraestructuras. Con eso nosotros podríamos tener 150 municipios poblados para tener 366.000 personas por municipio. ¿Sí ven? Saben, estamos tan acostumbrados al estatismo del marxista que todas las soluciones que damos están encuadradas dentro del pensamiento que ellos nos incrustaron, como Gramsci lo prometió. ¿Saben? Yo podría reducir 150 a 75 y tendría 700 y pico mil de personas. Eso es Bucaramanga. Aquí nos quejamos porque, a veces el tráfico se pone insoportable y duramos de 7 a 10 minutos en un trancón. ¡Qué horrible! No han vivido en Bogotá. ¿Sí ven? ¿Ustedes se imaginan municipios de 600.000, 700.000 personas? Lo que pasa es que no se controlan las gallinas de esa misma manera, ¿sí? Y nos enseñaron a vivir en gallineros. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de ética. Hoy la ética se define a partir de Aristóteles, de Platón, de quien sea, pero nunca de Dios, que es el dueño del ethos. Porque según el propio Señor Jesucristo, no yo, Él dijo, bueno no hay sino Dios. Y solo el que es bueno puede definir qué es ética. Más nadie. Miren el problema tan grave que tenemos. ¿Qué iba a decir mi hermano Nicolás? Mi hermano Nicolás, que hemos estudiado bastante este tema. Para el cálculo se tenía que bajar de media Colombia, ¿no? Se tenía que bajar de la mitad del territorio de todos los departamentos fronterizos, que no están municipalizados. Claro. Es más, ¿cuáles son las ciudades donde más ha avanzado el aborto, la ideología de género, la prostitución, el narcotráfico y todas estas cosas? Qué casualidad, son las que tienen más gente. Pero las capitales, las capitales. Porque, o sea, yo lo voy a seguir comparando con lo que pasó en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, ¿quién vota azul? Las ciudades. Ajá. O sea, en Estados Unidos en esta elección no hubo un condado rural que votara azul, que votara demócrata. ¿Por qué todas las ciudades votaron azul? Bueno, porque en todas las ciudades hay un puñado de universidades que el 100% son progres. Esa es la razón. Perfecto, ahí es donde está el progresismo. Por eso nos enseñaron incluso a amar el estatismo. Por eso no vemos que la solución sea que se acabe el centralismo para irnos a un modelo federalista que tenga la capacidad de distribuir las personas, o sea, que haya posibilidades. Que yo pueda irme a vivir a Lebrija porque encuentro allá lo necesario para vivir. Y lo necesario para vivir es que haya buena electricidad, que no falte, que haya buena agua, que haya buenas vías,
que, bueno, Internet y todas esas cosas, ¿verdad? No, lo mejor es solo para donde se concentra el progresismo con sus universidades. ¿Sí ven? Mi hermano Nicolás. Que lo que usted dice es muy importante, ¿no? Que es un tema de servicios, de infraestructura, o sea, un tema de pura infraestructura, o sea, ni siquiera es de tierra. Porque en el marco jurídico que hay ahorita, si yo me voy al llano, no digo el meta, sino no sé, el bichada, y allá cojo una parcela y cerco en el marco jurídico que hay ahorita, o sea, las leyes del siglo XIX, de cuando este país era federalista, todavía están vigentes en ese aspecto. Si yo voy y me parcelo un pedazo en el bichada, es mío. Sí, El problema es que allá no me llega corriente, no me llega internet, no me llega eso es nada. correcto. Eso es correcto. Mi hermana Marisol. Por eso vemos que es como un programa repetitivo que la guerrilla, los paramilitares terminan sacando a la gente de los campos. Entonces ya ni siquiera la propia gente que son de allá ya están allá, sino haciendo en el cordón de miseria de las ciudades, porque es un plan. Así es. Hay un tercer enemigo muy importante. Miren cómo miente él. Serán abiertos vuestros ojos. ¿Así como? Serán como Dios. Ay, ¿qué hago para eso? Bueno, ahora vas a saber lo bueno y lo malo. ¿Sí? Miren, ya les voy a decir por qué es la mentira. Serán abiertos sus ojos. Y serán como Dios. ¿Saben qué? Van a saber ahora sí el bien y el mal. ¿Saben una cosa? Dios ya le había dicho todo completo a Adán. No había nada oculto. ¿Saben? La escritura deja todo. No hay nada oculto que tengamos que buscar en experiencias u otras cosas. Esa es la verdad. Pero la misma mentira de la serpiente. No, en la Biblia no está todo, entonces nos toca buscar de otra manera. ¿Sí? La serpiente le ofrece a nuestros padres en el Edén el camino de la redención, del conocimiento esotérico, que lleva a buscar en el interior de nosotros, así digamos que es Dios quien lo hace. Les ofrece la blasfemia de la opción de ser como dioses. Les dice que hay un conocimiento oculto que va más allá de lo experimentado, que eso lo pueden conseguir. Y así los invita a echar por tierra lo que habían conocido de Dios el Creador, su gloria, su majestad. Y miren cómo lo muestra Pablo, Romanos 1, 21 al 23. Romanos 1, 21 al 23. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, la creación es dentro de la caja, es incluso dentro de nosotros de donde vendrá la revelación final de Dios. Por razón dice la Escritura que si no nos es suficiente la Escritura es porque no nos ha amanecido. Palabras sencillas pero fuertes. Y, ¿saben? A partir de ese rechazo abierto a la Escritura de Dios, dudando así sea un poquito en la Escritura, ¿sí? A partir de eso se abre la puerta y miren lo que pasa. Les voy a leer un extracto del segundo manifiesto humanista. Escuchen esto. Pon atención. Los valores humanistas
harán posible desencadenar el espíritu creador del hombre, el panorama y la disposición para que todos trabajemos juntos. Esta perspectiva enfatiza el papel de los seres humanos. Perdónenme un momento. Vuelvo y repito. Los valores humanistas harán posible desencadenar el espíritu creador del hombre, el panorama y la disposición para que todos trabajemos juntos. Esta perspectiva enfatiza el papel de que los seres humanos pueden jugar en sus propias esferas de acción. En las décadas por venir, serán necesarios hombres y mujeres con mentes claras, capaces de canalizar la voluntad, la inteligencia y las destrezas cooperativas hacia la formación de un futuro deseable. El humanismo puede proveer los propósitos y la inspiración que busca la gente. El humanismo es la gran mina de donde pueden brotar la satisfacción personal y la razón de ser de la vida humana. Del gobernante civil brota todo lo que necesitamos. Les voy a decir algo que dice el contrato social. El contrato social dice que el gobierno del Estado es el que puede hacer todas estas cosas. Y lo ponen al pueblo según ellos, no al pueblo, como un soberano o como el soberano, ¿sí? Y miren por dónde vamos ahora. Saben, en otra parte del segundo manifiesto humanista dice que las escuelas son y deben ser y serán los atriles desde donde se reedificará el nuevo hombre, y que los profesores humanistas serán los sacerdotes que harán ese trabajo. Mire, les voy a decir una cosa. Yo sé que lo que voy a decir va a sonar fuerte, pero el Ministerio de Educación, con todo y sus reglamentaciones, tiene que desaparecer. Mientras tanto, ese ídolo ante el cual sacrificamos nuestros hijos estará allí presente. Por eso hoy lo hablábamos a las 3 de la tarde en el programa donde estuvimos hablando de policías y militares y todo lo que es esto según la Biblia. Y decíamos, ¿ustedes vieron que Dios mandó a Moisés a reedificar ahí dentro de Egipto la educación y todas esas cosas? ¿O les dijo hay que construir aparte? El autor de los Hebreos dice que él prefirió edificar en la ciudad celestial. Y es lo que necesitamos hoy. En la parte educativa, instituciones que por ahora, mientras estos gobiernos tienen su ministerio que obligan a ese PEI, toca decir no. No tendremos certificados del faraón, porque podemos decirle a los demás, yo no hago lo que el faraón diga, pero tenemos que decir también, qué pena, no necesito el certificado del faraón de ahora. Ese sí que es el desafío grande. No lo necesitamos. A veces cuando tengo estas discusiones con los impíos me dicen, entonces se quedan minutos. Yo le digo, bueno, te quiero hacer una pregunta. ¿Me puedes decir en qué universidad se graduaron Tomás Alva Edison, George Westinghouse, entre otros? ¿Me pueden decir, por favor? Y yo les tengo que decir, Tomás Alva Edison ni siquiera pasó de 3er grado. George Westinghouse no se graduó en ninguna universidad, más de 400 patentes. Ay, ay, ay. Mi hermana Diana. Sí, pastor, es que definitivamente lo que pasó ayer domingo en el Consejo de Bogotá, se estaba debatiendo un proyecto de acuerdo, ¿sí?, para implementar todas las políticas LGTBI dentro de las instituciones educativas públicas y pues privadas. Aquí el problema es que esto ya vienen haciéndolo hace años y ahora lo que quieren con este proyecto es legalizarlo, lo que venían haciendo.
¿sí? ¿Qué pasa? Que muchos abogan y están diciendo, bueno, hagamos homeschooling, desescolaricemos, pero yo les decía hoy en un grupo, en un debate donde estoy ahí en ese grupo de Provida, del Consejo, les decía, vea, eso está bien, pero se supone que nosotros como cristianos votamos por unos hermanos que nos representan en esa esfera, ¿no?, política, y ellos se deben a sus electores, ¿sí? Entonces, si yo como cristiano pienso en que debemos hacer homeschooling, eso sería una posición egoísta porque queda una cantidad de niños a merced de estos mercenarios. ¿El problema cuál es? No, sí, pero a eso yo voy. El problema es que, si bien es cierto, se debe reglamentar, sí, el PIN parental como ley de la República o la objeción de conciencia. De hecho, eso está en la Constitución política, que tiene los padres tenemos el derecho a elegir la educación que queremos para nuestros hijos y tenemos libertad de conciencia y tenemos libertad religiosa. Dice que podemos confesar nuestra fe en donde nosotros queramos, cuando queramos y sin ninguna restricción. Y ellos no se lo niegan. Política de Colombia. Pero ellos no se lo niegan. ¿Perdón? Ellos no se lo niegan, pero yo le puedo demostrar. Obvio no lo niegan, pero tampoco lo dejan cumplir. Es que ese es el problema. Lo que pasa es que hay que confesarla, mi hermana. La pregunta sería, ¿qué es confesar nuestra fe? Porque creo que tenemos un error en cuanto a confesar nuestra fe, un error que la Biblia no apoya. Por eso es un error. Porque confesar nuestra fe, ¿sabe qué es, hermana? Mire, decirle a ellos, qué pena, yo no vivo como tú dices, sino como el Dios de las Escrituras me ordena. Pero usted sabe qué toca hacer para poder hacer eso. Mire, eso no se gana con demandas, hermana, se lo aseguro. Nosotros, incluso hace un par de años y el año pasado, estuvimos apoyando cosas con demandas constitucionales, un montón de cosas. Y esto no pasa de un contentillo que nos dan. Y le voy a decir más. La Constitución ya no nos defiende a nosotros a partir del proceso de paz de Santos. Esa es la verdad que no nos quieren decir. Esa es la verdad. Cuando mi hijo se fue a graduar de maestría en música, se la negaron porque él se negó a crear un tema musical que hablara a favor de la ideología de género. ¿Y usted sabe por qué no se pudo pelear, mi hermana Diana? Porque la Constitución de hoy los defiende y los equivocados somos nosotros. Se nos acusa de un delito que se llama intolerancia o lenguaje de odio. Que las reformas que Santos hizo por debajo de la mesa a punta de pupitrazos pagando plata, metió dentro de la Constitución. Esa es la verdad. Es más, nuestra Constitución está respaldada, por supuesto, en los derechos humanos, pero lo que digan los derechos humanos de la ONU. Esa es la parte que necesitamos entender y que no hemos querido entender. Por eso lo que yo dije, mire, esto ya lo pasaron los norteamericanos, hermana, y ellos sí no se cayeron a cuento. Dijeron, pues no mandaremos más a nuestros hijos a las escuelas. Y entonces les mandaron la Guardia Nacional, eso se armó tremendo lío, y dijeron, aquí nos quedamos y vienen a ver si entran a matarnos. Pues a ver si les sirve la publicidad de estarnos matando. ¿Pero usted cree que hoy nosotros tenemos la valentía, el denuedo para defender a Dios, lo que es nuestra fe de esa manera? Saldríamos corriendo, hermano, esa es la verdad. Mira, dentro de las entrevistas que Oldman y Wilson les hicieron a los que estaban marchando en la última marcha pro vida, trataron de entrevistar a un pastor y ¿sabe qué dijo? No, yo en público no hablo de estas cosas. Mira, ahí están ellos, no me crean a mí. Esa es la verdad, hermana. Esta Constitución fue cambiada y sigue siendo cambiada. Y la jurisprudencia cambia las leyes de Colombia así. Por eso, el editorial que yo hice para la emisora, que se llama ¿Enemigos de la democracia? Sí, hermana. Le debo decir que nuestras leyes, y por estar suscritos a la Agenda 2030 y por los acuerdos que tenemos con la ONU, todos los presentes somos enemigos de la democracia. Y la Constitución ya no nos defiende. La cuestión es cómo nos enfrentamos a eso. ¿Por qué usted cree que pasamos de los libros abiertos de Parodi a que hoy todos los libros se metieron, aunque no fueron los de ella, pero dicen exactamente lo mismo? Y se venden en la Panamericana. Es más,
Yo tuve en mis manos hace 3 años, durante la pandemia, los libros que mandaron donde hablaban abiertamente contra el cristianismo. Y nos hacían responsables de todas las cosas en los colegios de Bucaramanga. Y ojo, porque no eran colegios solamente públicos, tenía libros de colegios privados. Y ellos decían que los tenían porque el ministerio del ICBF los obligaba. Tengo un libro por ahí del ICBF de hace 8 años, donde ya obligaban por constitución a los hijos que pasaban por procesos con el ICBF de que los padres para regresárselos tenían que educar en ideología de género con ese libro a sus hijos. Lo tengo con el sello del ICBF y todo. Hace 8 años, hermana Diana. Lo que pasa es que toda esta gente que allá subimos no nos lo va a contar porque ellos viven de nuestros votos. Pero libros oficiales con que demostrarlo tenemos. Esa es la verdad. Mi hermano Nicolás. No, pues de pronto complementar ahí mi hermana, lo que pasa es que usted hace referencia a los primeros artículos de la Constitución, pero hay que leer toda la Constitución. O sea, es un trabajo dispendioso, son casi 400 artículos, es un enredo tremendo, pero si usted se va mucho más abajo, creo que eso es mucho después del artículo 100, ahí habla de todo lo que puede hacer el gobierno para reglamentar la educación. Y cualquier jurista serio, cualquier jurista realmente un profesional le va a decir la Constitución es contradictoria en este aspecto. Uno, estamos también en un país donde la Constitución la puede cambiar el Congreso a voluntad. O sea, usted sabe Estados Unidos, usted sabe cuál es el lío que es cambiar la Constitución allá. Allá para que se cambie la Constitución tienen que ponerse de acuerdo una mayoría especial en el Congreso y tienen que ratificar a los 50 estados. O sea, imagínese que acá para tomar una decisión el Congreso tuviera que consultar a los 32 departamentos. Bueno, así hacen allá en Estados Unidos. Aquí no. Aquí si bien se puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, el Congreso la puede cambiar por mayoría especial, 2/3 partes y ya. El pueblo ni se entera de que cambió la Constitución. Y hay un articulito también que dice que el interés público prevalece sobre el privado. Y en términos prácticos, el derecho a decidir sobre la educación de sus hijos es un interés privado. Entonces, Sí. De hecho, la Constitución no nos ampara. De hecho, quiero agregar algo a lo que está diciendo el hermano Nicolás. ¿Recuerdan que la Constitución prohíbe que se nos vacune obligatoriamente? Pero nosotros tenemos un acuerdo, no me acuerdo cómo se llama el acuerdo, pero lo pueden buscar en internet, que dice que los gobiernos que están suscritos a ese acuerdo, entendiendo que las constituciones no han sido modernizadas, sin dejar de ser un país democrático y constitucional, queda a juicio del gobernante civil ordenar la vacunación de todos sus ciudadanos. No, y se me olvidaba decir una cosa, pastor, que usted decía del ICBF. Vuelvo al ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, para que a un padre le quiten los hijos los servicios de bienestar infantil, creo que se llama eso, no estoy seguro cómo se llama. Acérquese más al micrófono, mi hermano Nicolás. Perdón. Para que en Estados Unidos a los padres le quiten, aparten a los hijos del hogar, ellos tienen la patria potestad, Nicolás. Ser oídos y vencidos en juicio. Aquí no. Aquí el ICBF le puede quitar a los niños en cualquier momento y el juicio es después. Allá no, hasta que no haya una sentencia, una condena contra los padres, no se los quitan. Aquí se los pueden quitar cuando les la gana. Sí, y yo lo he visto en nuestras luchas contra el ICBF estos años. He visto cómo los quitan y los reasignan. ¿Sí ve? Entonces ese es el asunto, mi hermana Diana. ¿Sí me entiende? Ahora, yo entiendo lo que usted dice. ¿Qué hacemos con los demás? Bueno, eso es sencillo, hermana Diana. ¿Qué hacemos con los demás? Esa parte es muy fácil, créanme. Mire, si nosotros discipulamos correctamente en todo, tanto en la revelación general como en la revelación especial, nuestros jóvenes entenderán, al cumplir los 12 años, que su papel como iglesia es ser sal y luz. Y quiere que le diga una cosa, le voy a contar cosas como estas. ¿Usted sabía que ninguno de los presentes puede ir a La Guajira a discipular? Tiene que hacerlo alguien que sea de La Guajira. ¿Usted sabía que entre jóvenes pueden discutir cosas acerca del Señor? Pero hoy cuando usted... ¿Por qué en esas instituciones, las CPS, el ICBF, en todas ellas te dicen de qué religión eres? Y le preguntan al joven a ver si él va obligado. ¿Por qué si la Constitución dice lo contrario?
¿Sí me entiende el punto, mi hermana Diana? Pero Sí, pastor. eso. Lo que su merced explica está bien, pero entonces nosotros, o sea, nosotros estamos acá y tenemos la revelación que el Señor nos ha dado, ¿sí? En ese momento su merced nos está transmitiendo mucho conocimiento, pero entonces nosotros tenemos que actuar, porque como su merced empezó la reunión, el Señor, la tierra está esperando la manifestación de los hijos de los hombres, o sea, la naturaleza clama por la manifestación de nosotros. Entonces nosotros, digamos que al no ponernos allá, porque desgraciadamente hubo mucho tiempo de silencio, complicidad, doble moral, lavado de activos, lavado de dinero, bueno, usted sabe toda la corrupción que hay hasta en la iglesia, porque la realidad es así. El problema es que ya llegó el tiempo de actuar y tenemos que movilizarnos, porque esto ya no lo quieren meter así. Entonces la pelea mía es por qué no sacan el PIN parental como un proyecto de ley o la objeción de conciencia. Sencillo. A mí no me pueden obligar a hacer algo que vaya en contra de lo que yo no quiero hacer. No se puede. Y todo el tema de ideología de género es pornografía. Eso es como si los profesores, educadores, maestros y docentes ahora se hayan vuelto pedófilos, porque prácticamente son pedófilos que están, o sea, lo que se les prohíbe el día del Provida, de la convención Provida el viernes, sí, o el jueves, no, creo que fue el viernes. Ese día resulta que hay una concejal que dijo, miren, ¿ustedes se acuerdan que las revistas que vendían afuera expuestas, revistas X, no tenían dónde meterlas? Pues yo hice ese proyecto de ley, de acuerdo, y por eso es que en las revistas, ustedes van a una revista, a un kiosco, ya esas revistas no las encuentran ahí, sino cerradas. ¿Por qué los niños? Entonces, ¿sabe yo qué le dije? O sea, dije aquí con mis compañeros que estaban al lado, dije, sí, pero lo que hizo allá, ahora metieron esa revista ahí en los colegios de los niños y se las están mostrando ahí. Entonces le faltó fue poner ese pedacito así de sencillo. Usted lo colocó de afuera, sí, pero adentro está la pornografía. Eso es ser un doble moral. Está bien que lo hizo. Entonces son cosas que hay que mostrarles a ellos, de que si ellos están ahí en ese lugar de eminencia, ellos tienen un doble deber con nosotros y con Dios directamente. Por eso tienen que ejecutar leyes que protejan a todos los niños, porque Dios no va a venir solo por los niños de homeschooling, Dios va a venir por todos, independientemente, mire, va a venir por católicos, por musulmanes, por todo el mundo, porque Él murió por todos. Entonces, cuando yo empiezo a diferenciar, yo digo, venga, acá hay un problema gravísimo, porque entonces la opción y la única opción de ellos es homeschooling. Cuando yo hablé con la senadora Lorena Ríos el año pasado, que fuimos con Rocío, yo le dije, venga, pero ella dijo, nosotros nos enfocamos en homeschooling. Le dije, sí, excelente, pero el resto de niños, ¿qué? O sea, que de malas, o sea, que les hagan lo que quieran y de malas. No, esa no es la opción. Eso no es así porque es una posición egoísta. Y si no hacen algo que proteja a todos los niños, no vamos a salir de este problema. Porque muchos papás no pueden dedicarse a la educación de sus hijos 24/7 en sus casas. Eso sería lo ideal. Pero no se puede por toda la dinámica social que vivimos. Las familias tienen que salir a trabajar, hay madres solas que tienen que dejar a sus hijos en colegio, pagarle a terceros para que les den la comida, el almuerzo, llega bien cansada en la noche, les da la comida. Hay muchas dinámicas de vida que son así. Hay gente que está pagando su cuota, está saliendo adelante, voy a pagar mi casa, voy a trabajar. O sea, hay muchas dinámicas y uno no podría decir, no, dañen el resto de niños. Entonces, a eso es que yo voy. Se necesita una política seria que proteja a todos los niños. Lo que pasa es que, mi hermana, yo le haría una pregunta. Primero, ¿cuántas veces la iglesia en la historia se ha enfrentado a una situación exactamente igual a esta? En 2000 años, ¿cuántas veces? No, creo que es la primera vez, así como esta, creo que es la primera vez. Para nada, hermana. ¿Cuántas veces, pastor? Mire, yo le podría hablar al menos de 5 veces, siendo la menos grave esta. Es parte de que no conocemos la historia de la iglesia. Y yo le podría mostrar que las 5 veces que ha sucedido esto, la iglesia ha derrotado al mundo de la misma manera que como está en la Biblia. Y no es esa, hermano. Incluso usted dijo varias cosas allí, pero ya ahorita en la segunda hora le voy a aclarar, porque me dio al menos tema para 10 cosas en lo que dijo, que le puedo rebatir con la Biblia. ¿Ve? Incluso mire esto, ¿está mi hermano Jerónimo por ahí? No, pero está mi hermano Nicolás. Lo que pasa es que me gustaría que vieran a Jero, ¿vale? Lástima que no está. Valentina, ¿recuerdas las 3
funciones que Dios en la Biblia le ordena al gobernante civil? ¿Cuáles son? Infraestructura, seguridad, sí es seguridad y infraestructura, seguridad y Justicia. 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 Pero hermano, usted le acaba de entregar al gobernante civil 10 cosas que Dios no manda. La cuestión es a quién le creemos. Esa es la pregunta que siempre tenemos que hacernos. Porque la iglesia, en todas las veces que se ha repetido esto, ha vencido al mundo de la misma manera. No la ha vencido de otra manera. Hermana, le voy a contar algo. Hace 400 años en Escocia, las hermanas fueron amarradas a cruces y puestas a la orilla del mar para que se retractaran sobre esto que estamos hablando por el gobernante del momento, y como no se retractaron, fueron ahogadas por la marea cuando la marea creció. Mientras el resto de la iglesia apoyaba otras cosas diferentes a las que Dios dice. Pero aún así los vencimos. Hace 400 años se escribió un libro que se llama Lex Rex por Samuel Rutherford. Durante siglos fue el libro de cabecera para estudiar, ¿cómo se llama ese ministerio? En el público, diplomacia. Relaciones exteriores. Y relaciones exteriores. Pero la iglesia ni siquiera sabe hoy quién fue Samuel Rutherford, ni siquiera que existió. Y yo le voy a contar algo, hermano, muy contrario a todo lo que hoy se dice tristemente dentro de la iglesia. Los pastores predicaban con una al lado para cuando les llegaran a sacar a las ovejas y a ellos para matarlos. De eso no hay hoy en la iglesia. Pero pregúntense por qué esa historia fue borrada para que la iglesia no la conociera. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ellos nos quieren hacer creer que para que el reino avance necesitamos de ellos en esos puestos políticos. ¿Cómo se reforma una nación? Es la pregunta que nos debemos hacer, hermano. ¿Cómo se reforma? Según Dios, no me crean a mí, según Dios. Van a ver, esto es Biblia más Biblia. ¿Sí? Por eso necesito pasar a la segunda hora. Esta sí es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo entró la serpiente al huerto? ¿Cómo? Si Génesis 2:15, Dios le había dicho a Adán, le ordenó guardar el huerto para Dios. ¿Saben, hermana? Yo vi con dolor y tristeza desfilar guerrilleros, candidatos a la presidencia, por todas las iglesias grandes de Bogotá. Yo voy a buscar un video, por ahora no voy a decir quién es, pero voy a buscar un video en una de esas iglesias famosas donde estuvieron los guerrilleros allá hablando. Y el pseudopastor de esa iglesia decía, mire, parecen pastores, hay que dejarlos predicar. Y ahí estaban todos esos guerrilleros asesinos. Tengo un pastor amigo que fue el que me envió el video, se lo voy a pedir para enviárselos a ustedes, porque muy seguramente lo están apoyando, porque hoy se rasga las vestiduras con lo que pasa. Pero está el video, yo lo vi con mis ojos. Lo que pasa es que Facebook me borró donde yo tenía ese video por obvias razones durante esa época. ¿Saben? Cuando mis estudiantes me preguntan, estamos hablando acerca de confiar, de a quién le creo, yo les digo, yo solamente le creo a Dios. No le creo a más nadie. Lo que está escrito, eso es, porque mi Señor me enseñó, escrito está. ¿Sí? Imagínense, si no sabemos que aún en la historia, esto ya lo ha enfrentado la iglesia. Les voy a contar algo. Durante la Roma del año 450 después de Cristo, pues cuentan los cronistas, y les recomiendo un libro, se llama Ciudad de Dios, de Agustín de Hipona. Los cronistas y Agustín cuentan que los homosexuales desfilaban en transparencias exigiendo que cobraran más impuestos para que les mantuvieran su estilo de vida. En una predicación que grabamos con mi voz de John Owen de hace 400 años,
Él denuncia lo que hoy vemos. Pero qué triste, porque lo primero que nos enseñaron era que no teníamos que escuchar a ninguno de los hombres que Dios levantó durante el pasado. Nadie sabe de lo que pasó en Boston, en Estados Unidos, cuando los hermanos agarraron por la subida de impuestos que hubo, que fue la antesala a la independencia de los Estados Unidos, y echaron todo el té que traía Inglaterra al agua en protesta. ¿Hace cuánto fue que fue eso, hermano Nicolás? ¿Hermano Oldman? ¿Pero usted sabe cuántos hermanos saben de eso? 250 años. Ya más de 250 años. Eso es correcto. Eso es correcto. ¿Cómo entró la serpiente al huerto si Dios le había ordenado a Adán guardar el huerto? ¿Saben cómo entró? Ella habló y Adán se puso a hablar con ella. La invitamos nosotros. ¿Qué debió haber hecho Adán? Así sea con una piedra de la serpiente en la cabeza. Pero hoy nos ponemos a conversar con la serpiente porque somos más buenos que Dios. ¿Sí ven? Ese es el problema. Mi hermana Janet. Pastor, yo comprendo un poquito a Diana, porque cuando uno está metido, yo estuve metida en política cuando estaba soltera. Entonces uno ahí metido, uno quiere poder transformar desde ahí todo, la educación, la sociedad. Entonces uno siempre está pensando, pero ¿qué puedo yo hacer para poder transformar a la política y a los políticos? Por dónde agarrar o qué hacer para poder hacer algo digamos, para más personas, como dice Diana, o sea, pensando en todos los niños, por ejemplo, lo que dice Diana, pero pues, o sea, hasta que ya uno comprende un poco más lo que verdaderamente Dios le dice en su palabra y ahonda un poco más, Diana, como que se le abre a uno más el entendimiento hacia Dios. Pienso yo, ¿no, pastor? No sé, pero sí uno tiene, o sea, uno tiene esa angustia de qué puedo hacer yo, en dónde me meto, por qué lado me meto. Claro. Y Dios da respuesta a eso. Mire esto, hermana Diana, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué creó Dios de primero? Respóndame las preguntas que lo hacen y luego hablamos del otro. ¿Le parece? ¿Qué creó Dios de primero, hermano? ¿Qué creó Dios de primero, hermana Diana? ¿Qué creó Dios primero? ¿Sí? La tierra. ¿Qué creó a Dios primero? No. La tierra. Allí estaba todo. Ya estaba todo. No, estaba todo. Él lo único que hizo fue poner orden. Dijo primero que iba a desordenar y hacer todas esas cosas. Pero Lo voy a primero que poner más concreta la pregunta. Voy a poner más concreta la pregunta. ¿Creó primero una nación? No. ¿Creó primero Hombre. un estado? ¿Un departamento? ¿Creó primero una ciudad? No. Ok. Vamos a concentrarnos en estas preguntas porque son importantes. Créanme. Al hombre. ¿Qué creó Dios primero? Al hombre, ¿y qué hizo? Y le dio Hagamos. La familia. los casó y les dio hijos. ¿Correcto? Sí, señor. Ok. Entonces, miren esta pregunta. Estas son preguntas que les hacemos a nuestros chicos en geografía. Muy sencillas. Imagínense Colombia sin una familia, sin al menos una familia. No hay familias. ¿Qué sería Colombia? Nada. Esa es la verdad. Entonces, un país sin familias, ¿qué es? Nada. Un departamento sin familias, ¿qué es? Nada. Una ciudad sin familias, ¿qué es? Nada. Un barrio sin familias, ¿qué es? El edificio donde vivo. Sin familias, ¿qué es? Nada. ¿Sabe, hermana? Me impresiona que Dios es tan coherente en lo que hace, que Él crea la familia de donde van a salir
las barriadas, las ciudades, los estados, los países se van a llenar de manera orgánica, de manera natural. La iglesia misma sin familias no es nada. Pero hoy tenemos solo individuos en todos lados. Yo podría colocar acá 50 hombres y no va a pasar nada. Pongo 50 mujeres y no va a pasar nada. Es más, en el barrio, en la ciudad, donde ustedes quieran, en una isla, ponemos ahí 50 hombres sin más nada, que no lleguen mujeres ni nada y regresamos en 2 años y luego me cuentan. No hay nada. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que no le creemos a Dios? Que Él nos enseña cómo hacer las cosas. Él crea la familia para llenar todo. ¿Sí? Por eso es la base fundamental de la sociedad. Dios trae un juicio y Él sube allí 4 familias. Eso es lo que necesitaba para que siga habiendo humanidad. Sube familias. La iglesia no cree que Cristo trabaja en familias, sino en individuos. Empecemos por ahí estamos mal. ¿Sí? ¿Qué necesitamos reformar para que la iglesia sea reformada y la sociedad sea impactada? ¿Qué necesitamos reformar? Dios no se equivoca. Familias. Las familias. ¿Y saben qué les estamos pidiendo al Estado? Que legisle y reforme las familias y que haga una reforma a punta de leyes. Según la Biblia, eso se llama tiranía. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ahí vamos a ver. Vamos a entender cómo se reforma una familia y vamos a entrar inmediatamente a hablar de una nación y sus leyes. Vamos a hablar del lenguaje que Dios habla. Fíjense bien. ¿Saben? Cuando en nuestra nación se habla, cuando al creyente se le habla y se le dice, venga, ¿usted cree que nuestra nación debe ser legislada de acuerdo a los 10 mandamientos? ¿Cuántos les van a decir que el César debe tomar los 10 mandamientos para ver cómo le da permiso Dios de hacer leyes? Porque ya los estudiantes dijeron, solo tienen 3 funciones. Solo hay 3 funciones. La Biblia no muestra más funciones. Se los aseguro. Por eso es importante. Por eso es que en el módulo de familia nos duramos 1 año. Porque de algo estamos seguros por las Sagradas Escrituras. Pues, miren, les voy a hacer una pregunta. ¿En serio Dios comenzó con los legisladores a formar la iglesia allí en los Hechos? ¿Con quién comenzó? Con una docena de hombres y encima uno de ellos era un traidor. Es decir, 11. ¿Verdad? Claro, si ustedes leen bien los evangelios, ahí estaban con sus familias, estaba la mamá del trueno, estaban ahí la mamá del otro, familias. Lo que la iglesia no es capaz de ver hoy en día, familias. ¿Sí? Y no necesitó de todas esas cosas para trastornar Roma. Es interesante porque en Ciudad de Dios, Agustín de Hipona dice, oiga, los romanos nos echan la culpa a nosotros porque el imperio se acabó, pero no es sino ver el Partenón para ver cómo la idolatría nos acabó. Porque de paso, el cristiano de hoy cree que una nación se acaba por las botas militares, pero según la Biblia es Dios quien destruye las naciones o prefija las naciones que saldrán. Al menos eso dice la Reina Valera. ¿Sí? Incluso Job es interesante porque Job dice que él hace que llueva mucho para castigar naciones, como hace que llegue verano para castigar naciones por su idolatría. Pero hoy es la madre naturaleza, el cambio climático. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros debemos hacernos preguntas. Porque si nosotros decimos, no creemos que la ley de Dios es la que deba gobernar en la nación, sino la de los ancestros y la madre naturaleza, pues entonces nosotros tendríamos que sentarnos a ver si en todo esto hay un ataque a los 10 mandamientos. Pero, si creemos que sí, también debemos poder identificar la espada de los padres, la espada de la iglesia y la espada del gobernante civil.
Porque lamentablemente nada más hablamos de separación iglesia-estado, pero nunca hablamos de separación hogar, iglesia y estado. Y eso está mal, porque no es lo que Dios dice. ¿Sabe? Para que una nación sea grande, debe tener la ley de Dios. Y si no, fácil. ¿Les parece si vemos Deuteronomio 4, 5 al 8? Vamos a leerlo. Wilson, hijo, ayúdame con ese texto, por favor, Deuteronomio 4, 5 al 8. Incluso se nos olvida algo, somos la nación santa dentro de estos países, pero somos la nación santa. Y la nación santa debe tener una constitución propia, ¿no creen ustedes? Y unas leyes. Y si es el rey de reyes al que tenemos reinando en la nación santa, tenemos que preguntarnos una cosa, ¿qué es el reino? Y ya lo dijimos, ¿no? El reino es todo lo que Dios ha creado, todo le pertenece. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ellos hay. Pero si creemos que eso es solo para el Antiguo Testamento, entonces tranquilos. Está bien, el César se volvió Dios, no tenemos problema. Si quieren, vamos y lo edificamos de una vez. Vamos a ver, ¿cómo dice el texto, don? Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8 dice: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amén. ¿Qué es una nación grande? ¿La que qué? ¿La que saca leyes según el César o el faraón? Para nada. ¿Saben? Los 10 mandamientos aparecen en las Escrituras en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Bueno, el Deuteronomio 5 incluso es la recapitulación de la ley de Dios. Contienen principios, incluso principios generales que cuando son aplicados, bien sea desde el lado positivo como desde el lado negativo, producen fruto de su reino. No solamente en nuestras vidas, sino también en las naciones. Y los 10 mandamientos tienen una aplicación en todas las esferas de la vida. No solamente en la parte interna, como hoy se dice, sino en la parte externa también. No son meras reglas de Dios como hoy se enseña. Porque ustedes tienen que hacerse una pregunta. Si Dios ha de juzgar al impío para que vaya al juicio eterno, la pregunta es muy sencilla. ¿Con qué lo va a juzgar Dios? ¿Con adivinanzas? ¿Con las leyes de los hombres? ¿Con Condorito? ¿Con Mafalda? ¿Con qué? ¿Con el libro del Mormón? ¿Con la Atalaya? ¿Con el despertar? Con la ley de Dios. Entonces hay que hacer la pregunta, tiene que ser muy honesta. Por eso en la última sesión, que es el miércoles, hablaremos solamente de lo que, no todo, que no da el tiempo de 2 horas para eso, pero mostraremos las espadas cuando Dios las entrega y qué es lo que Dios ordena, por lo menos, y cómo elegir gobernantes. ¿Sí? Pero les voy a decir una cosa. Las leyes creacionales siguen allí para demostrarnos que la violación de la ley, las leyes que Dios hace, traen muerte. ¿Sí? Violar los 10 mandamientos trae muerte. Esos 10 mandamientos son la ley básica de Dios, contienen los principios amplios que fluyen a otras leyes específicas. ¿Sí? Por eso vamos a ver qué pasaría si nosotros empezamos a decidir por Dios, bien sea el gobernante civil, que es un creado igual que nosotros. Tendríamos que empezar a ver mandamiento por mandamiento. Vamos a ver cuánto logramos avanzar. ¿Sí? Por ejemplo, el primero, no tendrás
dioses ajenos, dioses delante de mí. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando en una nación pasa esto? Lo primero que tenemos que recordar es que eso es el prólogo de los mandamientos. Allí está en versículos 1 y 2 de Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso revela que Dios es nuestro Señor, no solo nuestro Salvador, no solo nuestro libertador. Por cierto, nuestro libertador. Hoy la iglesia tiene libertadores eternos, ¿no? Solo porque Dios los usó para una que otra cosa. Sí. Por eso le va a decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Por eso no podemos tener dioses delante de él. Cualquier otro dios sería meramente una invención de los hombres, una mentira. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de sacar el primer mandamiento de nuestra nación? ¿Cuáles creen ustedes que son? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuáles creen ustedes que son las consecuencias de sacar el primer mandamiento? Quitarle lugar a Dios, soberano, único. Pero, no, ese es el acto. Idolatría. Ese es el acto, sigue siendo el acto. ¿Cuál sería el fruto? Esa es la raíz. ¿Cuál es el fruto? División. Tendremos muchos dioses. ¿Cuál sería el fruto? Mi hermana, ¿cuál sería el fruto? ¿El engaño? No, ¿cuál sería el fruto? Humanización. Idolatría. No, ¿cuál sería el fruto? La idolatría es la raíz. ¿Cuál es el fruto? Tener dioses, idolatría, todo eso es la raíz. ¿Cuál sería? Humanización. ¿Cuál sería el fruto? Confusión. ¿Saben cuál es el fruto? Recuerden, cuando Dios va a dar la ley, Desamor. cuando Dios va a dar la ley, Él dice, yo soy Jehová, Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidores. Y este es lo que ustedes harán. El Dios que tiene un hombre dicta las leyes de ese hombre o de esa nación. Sacar a Dios, sacar el primer mandamiento de nuestra nación trajo como consecuencia tener leyes puestas por el César a su antojo. Por eso el César es el Dios de muchos hoy. Cuando sacamos el primer mandamiento, estamos dando entrada a cualquier ley que vaya contra Dios. Ese es el problema. Cada mandamiento tiene una implicación para el individuo en la familia, en la iglesia y por supuesto en la esfera de la nación, y eso incluye los negocios, la escuela y el gobierno civil, tanto internos como externos. Ese es el problema. Si existe un único Dios, por lo tanto existe solo una ley que nosotros debemos obedecer si los hombres tratan de hacernos obedecer leyes contra Dios. ¿Por qué? Porque según los textos, ¿quién es la fuente de la única ley? Dios. Dios. Miren, imagínense, para que haya un cambio climático, se requiere que la estructura de orden que Dios creó en los 4 primeros días sea cambiada. Muéstreme cómo el hombre puede hacer que la luna cambie de lugar, de la forma como trabaja, todo. ¿Quién puede hacer que este planeta cambie su proceso de rotación o de traslación? ¿Quién? Entonces no hay cambio climático. Pero como tenemos dioses ajenos, esos dioses ajenos sacan leyes, incluso naturales, que contradicen lo que Dios creó, la realidad de Dios. Y si hay cambio climático, pero por supuesto que le podemos poner la ropita al perro, y por supuesto hay matrimonios homosexuales, y por supuesto hay matrimonios lésbicos, y todo lo que se nos antoje, porque ya el Dios verdadero fue sacado. Y la iglesia decidió que el primer mandamiento no es importante, porque al final no es para el impío, es solo para nosotros.
Por eso la pregunta que hice al principio. ¿Con qué ley enjuiciará Dios las naciones al impío? ¿Con qué? En el libro del Mormón, ¿verdad? Su palabra. Ajá. Ahora, noten algo que también tenemos que sacar de nuestra mente, de nuestro corazón. Hay que sacar algo. Miren lo que Dios manda. Dios da un mandato cultural. Y hombre y mujer se casarán y tendrán hijos de manera natural. ¿Pueden los homosexuales o las lesbianas tener hijos? Sí, de manera natural. Sin ropa, ¿cómo es que se llama? ¿No? Ese método que trajeron ropa, método ropa. Método ropa. ¿Sí? Y sin todas esas cosas que se inventaron. ¿Sí? ¿Pueden? No. Y entonces un par de ateos un par de humanistas tuvieron un hijo heterosexualmente, y entonces ellos dicen, cuando preguntan, ¿y cómo se llama el niño? ¿Qué nombre le va a poner al niño? No, él tiene que ponerle nombre como Dios lo ordenó. La iglesia hoy cree que el hombre puede hacer lo que quiera. No puede. Es una ilusión. Una cosa es que no tenga su pensamiento alineado con el pensamiento de Dios, pero no puede hacer lo que quiera. Y entonces ellos vienen a un huracán y resulta que el tipo era un homosexual y dice, me niego a ponerle nombre al huracán porque voy en contra de Dios. En serio. Me niego a dormir porque voy en contra de Dios. Me niego a comer porque, en serio. Pero la iglesia cree que el impío hace lo que quiere. ¿Saben? El mandato cultural, el hombre no se puede negar a él. Lo único que puede hacer es hacerlo de manera pervertida, tratar de pervertirlo. Pero no logra pervertirlo, porque si pudiera pervertirlo, los hombres ya estarían teniendo hijos de manera natural. Pero si se dan cuenta la cantidad de mentiras que nos comemos. Y entonces decimos, no importa lo que diga Dios, lo importante es lo que dice el gobernante. En serio, ¡wow! ¡Qué bárbaro! ¿Saben? Según el Señor Jesucristo, cuando le preguntan, ¿sí? Él en Juan, cuando le hacen varias preguntas, 7 preguntas, él dice, yo soy. Cuando Pablo está hablando de él en el Areópago, como lo veíamos el viernes, dice que Dios no necesita nada, es autosuficiente. El único que es ley para sí mismo, según la Biblia, es Dios. Dios le prohíbe al hombre ser una ley para sí mismo. Deuteronomio 12:8 lo dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Entonces, ¿cómo es que ahora le podemos decir al gobernante civil que él puede hacer sus propias leyes lejos de Dios? ¿En serio? Bueno, el Dios que yo conozco en la Biblia no dice eso. Hay un solo Dios y una sola ley y una sola verdad. Y el primer mandamiento nos dice que no debemos tener algún otro Dios o ley o verdad porque no existe delante o además de él. El Señor es Dios único, absoluto, inmutable. Su ley, su palabra expresa, su naturaleza, su carácter, su verdad es también absoluta e inmutable. Por lo tanto, el cambiarse de un sistema de ley bíblico a otro sistema de ley es cambiar de dioses. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestros países. Sí. Dios y su ley son la fuente de justicia, de lo que es correcto. La ley define a los miembros legítimos e ilegítimos de la sociedad. Declara quién es renegado, rebelde, revolucionario, quién está fuera de la ley. Eso hace Dios. Dios es la fuente de poder que sustenta la ley. Él ha delegado al hombre a través de las instituciones y debo decir algo, hay que acostumbrarse a decirlo, la familia es una institución divina, no porque ella sea la divinidad. Si no es divina, entonces no es creada por Dios, ni es creada por los hombres.
Entonces, o la familia es una institución humana o es una institución divina. Tenemos que acostumbrarnos a decirlo, ¿sí? Pero yo debo decir que según las Escrituras, no solamente la familia es una institución divina, la iglesia y el Estado también. Porque o Dios instituyó la iglesia o lo hizo el hombre. O Dios instituyó el Estado o lo hizo el hombre. Pero las dos cosas al mismo tiempo no son verdad. Ah, ¿y ustedes saben por qué ellos no quieren que digamos que estas tres esferas son divinas? Porque si son divinas, ¿quién les pone reglas? ¿Quién les pone leyes? Dios. Pero cuando les aceptamos, que no digamos que está bien, no voy a decir que son divinas, pero por supuesto, son humanistas entonces, y son legisladas por los hombres. ¿Saben? Les voy a contar una cosa. Por ahí andan en varios países un grupo de cristianos pidiendo que el nuevo Dios legisle sobre algo que ya Dios legisló, la educación. Y les voy a decir una cosa, si el Ministerio de Educación y estas cosas no existieran, tendríamos entidades educativas realmente bíblicas que nos permitirían derrotar la mentira en el aula de clase como ellos no quieren que lo hagamos. Pero les dimos el poder de establecer una ley que ya había gobernado Dios. Así como ahora se está pidiendo que se legisle sobre el homeschool. Y no se dan cuenta, y yo vi en esa reunión en la que estuve, la encuesta donde nos obligarían en nuestras casas a hablar de la ideología de género por ser la casa el lugar educativo. Yo la vi. Y nos quitarían de inmediato la ley que nos permite a nosotros enseñar las tradiciones nuestras. Estamos invitando a entrar al lobo. ¿Recuerdan por qué la serpiente entró al Edén? Porque el hombre le abrió la puerta y nosotros les abrimos la puerta. ¿Sí? ¿Saben? El gobierno civil tiene la autoridad en asuntos civiles, aquellos que involucran las acciones de los hombres, pero solamente en esos tres aspectos que Dios dice. Romanos 13:1, Primera de Pedro 2, que lo veremos a mayor profundidad el miércoles. Pero ¿saben una cosa? Les voy a mostrar cosas que pasan en nuestro país y que no nos damos cuenta. Me voy a saltar a no asesinarás. En Colombia, con mayor vehemencia, pero hace más de 40 años, existe la pena de muerte. Y se lo voy a demostrar. Cuando Dios me prospera y me compro un iPhone de 6, 8 millones, el más caro, y Él dejó en libertad a los delincuentes que roban y matan por un iPhone o por un Rolex, ¿qué me aplica el delincuente que Él dejó libre y premió con la libertad? La pena de muerte. Pero no nos damos cuenta que ya tenemos pena de muerte, porque ese asesino debería estar muerto, y si ese asesino estuviera muerto, los otros no andarían asesinando por celulares y relojes. Les daría miedito. Al menos eso dice la Biblia. ¿Sí ven? Pero los ídolos. Vaya, este tema sí que es más complicado. Los ídolos. ¿Saben? Nunca nos hemos preguntado qué es un ídolo. Creemos que un ídolo es solamente una esfinge de yeso, de palo, de lo que sea. No. Pero Dios desmiente eso. Lo que pasa es que leemos solamente la prohibición, pero no abrimos el mandamiento completo para verlo. En Habacuc 2:18 definitivamente dice que de qué sirven las esculturas que esculpió el que la hizo. La estatua de fundición que enseña la mentira para que, haciendo imágenes mudas, confíen el hacedor en su obra. Pero note cómo lo dice, la estatua de fundición que enseña ¿qué? Mentira. Miren, hermanos,
En este país, según un estudio que yo hice antes de montar el instituto, para esa época había más de 300.000 familias homeschool. Más de 300.000. Lo sacó el DANE, hasta salió por Caracol. Porque andan que se nos meten al rancho. Están como locos si nosotros vivimos abriéndole la puerta. ¿Sí? ¿Saben? Hay cosas que en serio no pensamos. Si somos 300.000 familias y esas 300.000 familias son reformadas, que Dios libre al gobernante civil, porque nadie nos detendrá. Y saben lo más chévere, que no necesitaremos de sus instituciones educativas. Antes sacamos a esos 300.000, están que sufren porque no están teniendo suficientes graduados. Si los sacáramos a todos, se quiebran en la parte educativa. Por eso es que yo insto a que lo saquen, pero lo saquen no para meterlos en una caja de cristal. Nuestros niños y nuestros jóvenes en el instituto no están en una caja de cristal. Tenían que haber visto el sábado la clausura y verán. Hubieran visto eso. Ahí están padres presentes, les pueden decir. Nuestros jóvenes hablan con denuedo la verdad y no le temen a ir a las instituciones allá a dar debate. Los de las cajitas de cristal yo entiendo, pero no es el caso nuestro. Son preparados para ser sal y luz, porque siendo sal y luz es que derrotamos la maldad. Para poder montar gobernantes que no saquen a nuestro Dios, que es el Dios verdadero, ni tampoco metan sus ídolos, porque ¿qué es lo que hace el ídolo? ¿Enseña qué? Mentiras. Eso hacen las ideologías, enseñan mentiras. Los ídolos. Vamos a dar la batalla, vamos a darla valientemente. Vamos y retiramos a todos nuestros hijos y aquí los esperamos en nuestras casas. Dice el hermano Nicolás, yo tengo la olla de presión lista, pastor. Así me decía el año pasado. ¿Ven? No te harás ídolos. El humanismo es una máquina sofisticada de hacer ídolos. Y yo podría demostrar que los presentes arrastramos ídolos que no queremos soltar. ¿Y saben cómo lo sabemos? Si Dios me dice que la forma correcta de derrotar esto es A, entonces yo tengo que estar dispuesto a hacer A y no 1. Pero seamos honestos, nos da miedo porque creemos que Dios no gobierna de esa manera. ¿Sí? No confiamos en Dios. Ese es un problema grave que tenemos. ¿Y es por qué? Porque hemos estado tan saturados al humanismo en los últimos 120 años que todos nosotros, dentro de nuestros corazones, por las ideologías, esculpimos ídolos y los adoramos. Confiamos en las obras de sus manos. Por eso ellos crean sus propias leyes, se inventan sus propios sistemas de valores, forman sus propios sistemas gubernamentales, educativos, los adoran, confiando en que son Dios. Ellos pueden hacer esto, lo cual no es muy inteligente, por cierto, porque no se basa en la verdad de Dios, y los conducirá a la ruina. ¿Sí? Y yo incluso debo decir más. Ay, miren, no hay un solo evento en la Biblia donde para salvar los niños Dios se haya sujetado a los gobernantes civiles. Es todo lo opuesto. O los dejas ir o te acabo. Y saben, yo no he visto en la historia de los últimos 30 años, porque me tocaría meter la revolución de terciopelo, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado de la revolución de terciopelo? Esa es una reciente.
pero el pueblo no la conoce. Es del siglo pasado. Llevó la palabra revolución, pero no era una revolución, acabó con el comunismo en la República Checa. Pero no las conocemos. ¿No les parece tremendo? Nadie ha marchado en Latinoamérica como se marchó en Venezuela. Yo vi en fotos y en videos las filas de gente. ¿Eso fue hace cuánto, hermano Orman? Creo que usted estaba todavía allá. Claro, la lecuna y todo eso. Eso fue impresionante. ¿Cuántas personas habían? Millones. Una de las más grandes que hay. De toda Latinoamérica, millones de personas. Sí, señor. De por sí fue la más grande. Fue la más grande, ¿verdad? Sí, señor. Claro que sí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el marxista no le tiene miedo a sus armas. Muéstrenme una sola marcha del Señor Jesús y yo les mostraré lo que hizo el Señor Jesús para derrotar Roma y al mundo. Muéstrenmela. Y yo confío en eso. Yo las apoyo. ¿Sabe por qué apoyo las marchas? Por amor a mis hermanos, pero no porque crean en ellas. Porque si eso no, si el amor de mis hermanos no me alcanza para apoyarlo en lo mucho, en lo poco que haga, pues entonces ¿para qué son mis hermanos? Pero no porque yo crea que esa sea la salida. Dios necesitó solamente una docena de hombres, ¿listo?, para impactar este mundo. Así comenzó. Discipulado, la gran comisión. En medio de una nación que tenía, ¿saben? Vi por ahí los cortos del Gladiador. Y yo sé que a todo el mundo le va a parecer ridículo que habían batallas de barcos dentro de eso. Pero cuando uno estudia lo que era Roma, sí había. Ellos en los coliseos armaban eso. Es más, tenían un centro de entretenimientos en todo lo que era Roma a través de los coliseos y de todas esas cosas que nosotros todavía con la televisión por cable no tenemos. Con streaming no lo tenemos. ¿Sí? Y les voy a decir algo. El humanismo ha creado unos ideales que crean ídolos. Y nosotros tenemos que revisar cuántas de esas ideologías han creado leyes en nuestros corazones. De verdad que hay que verlo. Mi hermano Giovanni. Pues un poquito en el contexto que ha comentado, Pastor, tengo una preocupación muy tenaz, porque sí, en efecto, estamos hablando con el tema de la familia, muy importante. Hablamos de las instituciones, pues, que legislan y todo esto, pero menciona mucho. Usted mencionaba que ha visto alguna vez una iglesia o algo así. Yo lo que veo es que no hay una iglesia que el mensaje que usted está dando lo comente, lo hable con ese denuedo. Y cuando lo escucho de parte de usted, ya me empiezo a preocupar. La vez pasada yo comentaba que el tema de la fe, ya estamos perdidos, hasta las iglesias, es un tema, ¿no? El que se reencuentren con Jesús o particularmente el mensaje del Evangelio, ya me preocupaba, ¿no? Que a la iglesia le cuesta trabajo transmitir el mensaje del Evangelio. Y ahora que lo escucho usted, pastor, me preocupa ahora. La segunda parte de mi preocupación es que con el denuedo y con el conocimiento que usted está dándonos, yo particularmente, personalmente, no he escuchado ninguna iglesia que transmita esto, que es muy importante. O sea, ya se me hizo algo como, pues, complicado, ¿no? O sea, no por lo que está hablando, pastor, sino porque las iglesias no lo están haciendo. Espero poder transmitir lo que quiero darlo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Se lo entiendo perfectamente. Es más, le voy a ser más sincero. Uno llega a un momento en que, ya ahorita gracias a Dios no me pasa, porque Dios también nos dice, ¿no? Dice, ¿cree que ustedes son los únicos? Así como le dijeron a Elías, ¿no? Y claro, puede ser que en nuestros países nos veamos muy poquitos. Por eso yo no sé si usted ha escuchado a mi hermano Giovanni, hay un corto, bueno, que no es tan corto, en la emisora que se llama Discípulos, Seguidores y Porristas. Y hay otro que se llama El Remanente. ¿Sí? Los dos se los recomiendo. Porque hoy tenemos más porristas que discípulos y seguidores.
¿sí? Y la verdad, porristas no hacen falta, porque los porristas no deciden nada en el juego. Decide más el seguidor, ¿sí? Los discípulos. Y eso es lo que necesitamos. Gente que esté dispuesta a hacer lo que hay que hacer, ¿sí? El porrista no se involucra, ¿se ha dado cuenta? O sea, usted examine un juego donde hay porristas y dígame cuál es la labor del porrista o de la porrista. Sí. Nada más hacen que hacen, ¿no? Alentar al resto y ya. Pero ni siquiera alienta, porque a la hora de la pérdida, ¿qué? Son las primeras que se van. Digo, a lo mejor hasta me identifico con usted, pastor, porque yo soy así alguien medio revolucionario reprimido. Y lo digo porque a veces a mi esposa le comparto, ¿no? Mis reflexiones y le digo, aquí en esta vida hay dos simientes, la de la serpiente y los hijos de Dios. No hay más nada. Y cuando le digo esto y me dice mi esposa, no, pero eso no se lo digas a la gente porque se van a infartar hasta la iglesia. Y ahorita que lo escucho a usted, yo digo, pues creo que ya somos varios locos porque la verdad, realmente somos dos simientes y ahí es una guerra constante y eterna. No va a acabar esto hasta que se acabe, hasta que el Señor venga. Y confirma mi incomodidad por muchos años de una teología perdida que tenía y ahora que Jesús me la mostró y me acerca más cosas, me doy cuenta que el carácter y la manera de lo que Dios ha puesto en mí, ahora lo entiendo mejor, pero sí es una lucha encarnizada, eterna. Y lo que me toca en este tiempo, a veces hacemos cosas que no entendemos, Pau y yo, pero ahora confirmamos que el Señor nos está guiando poco a poco. Y sí, hay dos simientes y no hay más. Hay más. La de la serpiente y los hijos de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo dijo en Juan 8, ¿no? Dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque si fueran hijos de mi padre, la voluntad de mi padre harían. No hay más. Y por eso la Biblia habla tanto de remanente. Y el remanente, mire, ay, les voy a decir algo. A mí hay cosas en la Biblia que yo las leo y digo, uy, gloria a Dios, ¿no? Ahí está David con sus valientes y Dios le dice, no, vas a ir solo consigo. Esto no es de multitudes, esto soy yo. Pero la iglesia hoy le crea a las multitudes y no a Dios. ¿Sí? El Señor empieza con un puñado de hombres. No tiene rollo. ¿Sí? El más fuerte me parece que el de Jeremías, ¿no? A veces le digo al hermano Osman, oye, ¿quién será el eunuco? Sí. Pero hermanos, el Dios que tenemos, dice Judas, es poderoso para salvarnos, guardarnos, para todo. Yo no pongo la confianza en ningún hombre, la pongo solo en el Señor y eso lo me permite hablar así. Y de hecho usted me lleva una pregunta, mi hermano Giovanni, que tenemos que hacernos. ¿Es bíblica la tolerancia que la que se nos exige hoy? ¿Sí? ¿Saben? La violación de la ley de Dios es una forma de idolatría porque el hombre coloca algo por encima de Dios y en esencia lo está adorando. ¿Sí? La ley que nosotros obedecemos define el Dios que tenemos. Sí, lo repito, la ley que nosotros obedecemos define el Dios que tenemos, punto y final. ¿Sí? ¿Me amáis? Dijo el Señor. Guarda mis mandamientos. Es un tema de amor, de honrar a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Por eso la ley de Dios tiene el propósito de preservar el orden que Dios ha creado en Génesis 1 y 2 y proteger al pueblo de Dios. Es más, les voy a decir más. Hoy tenemos más misericordia por el contumaz que odia a Dios que por los propios hermanos. Es más, debo decir que por los propios hijos de los creyentes. Ahí está. Si ustedes se paran y dicen, no obedezco las leyes de los hombres, primero las leyes que Dios, ay, las van a amar, tan linda, le voy a apapachar. La llevo de 3 minutos a 10 minutos, por eso que digo. No es cierto, ¿verdad? Por eso la violación de la ley requiere castigo para poder mantener un orden piadoso.
La tolerancia de una conducta contraria a la ley de Dios resulta en una destrucción. Y hoy se promueve una tolerancia que va contra Dios. Somos atalayas, ¿sabían? Cuando veo las atalayas de los testigos de Jehová, digo, ¿esto qué? ¿Saben? Los estuve atendiendo y yo me di a la tarea de tener la Biblia de ellos. Entonces yo llegaba y sacaba la Biblia de ellos cuando me llegaban allá. Y los agarraba, ¡pam!, con la Biblia de ellos. Primera Juan 5:21, mire, ahí dice, este es el verdadero Dios, está hablando de Jesús. Y de pronto salían gritando y corriendo y mi esposa me decía, ¿qué pasó? ¿Qué les dijiste? No sé, les mostré con la Biblia de ellos lo que dice esto. Recuerdo de uno que llegó y me dijo, le dije, mire, Isaías 53 dice que Jesús fue azotado hasta la muerte por nuestros pecados, por el Padre. Y claro, ellos no estudian la Biblia, ellos solo estudian un librito que se llama lo que la Biblia dice. Eso es lo que estudian. Y entonces me dice, esa Biblia es una herejía. Y yo le dije, sí, mira la tuya. ¿Te la presto? No la leen. No la leen. Y les quitan y les quitan y les quitan. Y siempre, mire esta. Y se van. ¿Saben? Nosotros a veces parecemos ellos. ¿Por qué? Porque promovemos una falsa tolerancia. ¿Saben qué es lo primero que hace un testigo de Jehová cuando te llama a tu teléfono porque se dan la tarea de hacerlo? O cuando te tocan las puertas de la casa, dicen, vengo a ofrecerte el reino de Dios, el reino de Dios es para ti. Le digo, ¿en serio? ¿Me haces un favor? Abres Romanos 3 en tu Biblia, versículo 10 en adelante. Y se mueren. ¿Saben? Dios no es imparcial. O estás conmigo, o estás en mi contra. Los imparciales somos nosotros y vendemos un Dios imparcial. Ese es un problema que tenemos. Y para finalizar, no vamos a alcanzar a ver todos los mandamientos. Hoy trataré de mencionar otra vez unos cuantos en el tercero, perdón, el miércoles antes del cierre. Y noten, ¿no? Permitimos un Dios diferente que trajo leyes contrarias, que enseñan mentiras. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ay, caramba, ese casi me dio un infarto el día que este hombrecito se montó en el poder. Y sale la otra a decir, juro por, ¿cómo fue que dijo? Por los dioses, por las diosas y por los ancestros. Y la gente se rió, el cristiano se rió diciendo que era una payasada. No supieron lo que estaban diciendo. ¿Saben? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No tomarás. No tomarás. Noten ustedes por dónde empezó el problema. Yo no empecé por honrar padre y madre. Es decir, no empecé por la tabla del prójimo. Empecé por el abandono a Dios. Porque el abandono a Dios dio un fruto. O dio varios frutos, porque en ese caso Pablo dice en Gálatas que son los frutos de la carne. ¿Sí? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Cómo se hace esto? Pensemos un poco. En vano. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta? ¿Sí? Voy a mencionar rápidamente el lado negativo y el lado positivo. ¿Sí? ¿Saben? Este mandamiento revela el aspecto, de alguna manera, ya voy a explicar por qué, negativo de la ley. Algunos dicen que el negativismo es malo, pero en realidad, en este caso es un beneficio. ¿Por qué?
porque trata con un mal específico. ¿Y saben por qué? Porque así el gobierno puede castigar a aquellos que cometan tal mal. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que eso limita al Estado y por ende su poder. Además de eso, tiene un aspecto negativo de la ley porque asegura la libertad. ¿Sí? ¿Saben qué? ¿Qué asegura no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano? Les voy a poner un ejemplo. ¿No qué? ¿No qué quieren ustedes? No robarás. ¿Y saben qué no vemos del mandamiento de no robarás? ¿Saben? La ley de Dios no es pasiva, es activa. Porque el Señor, por ejemplo, dice que el que vea al verdaderamente necesitado y no lo ayuda, ha robado. ¡Wow! ¿Qué significa no robarás? Los chicos lo vieron en economía. ¿Te acuerdas, Valentina? No robarás. Sí, hicimos un ensayo de eso y todo, lo recuerdo. Tuvieron que hacer un ensayo de eso. Tanto que la emisora se transmite dos cortos, uno de la parte positiva y otro de la parte negativa de no robarás. Y entonces Pantene, ¿no? Y te da una mejor personalidad. ¿Saben cómo se llama eso en la Biblia? Estafar, robar. Y vamos y le compramos al ladrón. Eso debería estar legislado. ¿Ustedes saben cuántas leyes roban a la familia en este país? Lo que nosotros vemos en las escuelas es que pasamos primero por acá. Lo de las escuelas lo derrotaremos cuando esto sea una realidad en nuestros países. ¿Sí? ¿Saben? Este mandamiento limita al Estado a prohibir el robo. No puede involucrarse en el control de la adquisición legítima de propiedades. Es decir, el Estado no podría quitarnos las cosas que nos quitan a punta de impuestos. Les tengo un reto. Quieren enfrentar al Estado, empiecen averiguando esto. Anoten cuántas construcciones en nuestras ciudades le pertenecen al Estado y si es legítimo eso. Y la legitimidad no la dan los hombres, la da Dios. Porque si la legitimidad la dan los hombres, entonces ya tenemos dioses ajenos. Averigüen. ¿Cuántas tierras le pertenecen al Estado? Hoy yo explicaba en la radio al mediodía, lo de los estratos sociales. ¿Han leído alguna vez la ley de estratificación de este país? Se las voy a decir. Los que tienen estratos 5 y 6, dice la ley, no lo digo yo, está en la ley, estudienla. A ellos se les cobra impuesto en estos para redistribuirlo a los más necesitados. Redistribuirlo. Te quito la plata legalmente para redistribuirla. Quitártela a ti y se la doy a los demás. El estrato 4 ni paga ni recibe, pero el estrato 1, 2 y 3 recibe de lo que el Estado robó. ¿Y saben cuántos cristianos hay recibiendo del robo hoy en programas asistencialistas? Y eso es robar, dice Dios.